Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ya estamos en este 14º domingo del tiempo ordinario. Ñanduina Peñande Yara, Oña Eñande a través del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 al 5. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Queridos amigos, Gesek él justamente quiere decir fuerza, músculo de Dios. Avejina Ezequiel ujoñe en barete ñande. Y pojimijina Ezequiel la oñe en la ñandeja y ñandejina. Dale, pueblo de Israel, evaloicoajina. Y aquí Ezequiel mismo que se siente, el Espíritu del Señor vino sobre mí. Cada uno de nosotros también, por el bautismo, tiene que sentirse, porque somos profetas, sacerdotes y reyes. A ver sobre todo cómo termina. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. ¿Será que nosotros también podemos profetizar? ¿Será que también nosotros podemos decir las cosas así como son? Llamarlos por su nombre. Porque ya de te ves iba y no sé yo qué fuera. Da ya popona las cosas. Ya de ña embojera, la bautizado la cristiano seguidores de Jesucristo, que ya sea ñandú, ya es siempre peñan de yara ñande, ñanduse. Pero después parece que entra por un oído y sale por el otro. Apeana y bonai. Apeana aquí Ezequiel mismo comienza a ser como una autorrevisión personal. El Espíritu del Señor hoy quiera se recoepe. Me puso en pie y oí que me decía, me puso en pie. Vean importante. Entonces peñas en dúos y na peñas de yaran, el ponerse en pie significa con la fuerza para salir a predicar, a anunciar. Estamos atentos y estamos alertas para dar un paso hacia adelante. Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Te envío en primer lugar. Sentirse enviado, papá, mamá, sacerdote, quien sea, quien está al frente, pretendo al frente de una nación. Y andé coñaína con una responsabilidad demasiado importante. Quiere decir que anda ya bueno, quiere decir que anda ya poina peñan de yara yerea cueñande. Ciertamente que nos dice también, atención, porque es un pueblo testarudo y obstinado. Pero ellos sabrán que ha venido un profeta por la fuerza, la perseverancia y sobre todo porque somos coherentes con esa profecía del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.